Jonás fue tragado por un pez gigante. 3 días después, el animal lo vomitó en tierra firme. Hasta ahí todo bien, pero hay un detalle que hace que esta historia sea aún más extraña. ¿Cómo podría Jonás haber sido lanzado cerca de Nínive? Si Nínive no tiene ningún mar cerca. Esta pregunta ya ha dejado a mucha gente intrigada. Unos dicen que es prueba de que el libro es solo una alegoría, otros intentan forzar explicaciones rebuscadas. Pero, ¿será que la Biblia realmente respalda un engaño tan absurdo? Para resolver este misterio, necesitamos volver al inicio de esta historia. La Biblia dice que Dios había dado una orden clara a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive no era solo una ciudad grande, era la capital del poderoso imperio asirio, un pueblo conocido por su crueldad, por la guerra brutal y por la opresión contra las naciones vecinas. Para Israel, los ninivitas eran enemigos mortales. Habían aterrorizado al pueblo con invasiones, destrucción y violencia sin límites. Para Jonás, recibir la orden de ir hasta allá sonaba como una sentencia imposible. Predicar arrepentimiento a un pueblo enemigo que tenía en sus manos la sangre de tantos israelitas era simplemente inaceptable. Por eso, decidió hacer exactamente lo opuesto. Nínive quedaba al oriente de Israel, pero Jonás corrió hacia el occidente. Descendió hasta Jope y se embarcó en un barco rumbo a Tarsis. Esa ciudad probablemente quedaba en la región de España, en el extremo del Mediterráneo occidental, casi 3.000 kilómetros de distancia. En la mentalidad de la época, Tarsis era el fin del mundo conocido. Jonás no estaba solo desobedeciendo, estaba yendo en la dirección más opuesta posible a la voluntad de Dios. El texto incluso explica que Jonás quería huir de la presencia de Jehová. Claro que nadie puede huir de Dios, pero quizá en la mente de Jonás, si se alejaba de Israel, del templo en Jerusalén, podría vivir lejos del llamado divino y no tendría que evangelizar a sus enemigos. Solo que cuando huyes de Dios, no encuentras descanso, encuentras tormenta. Durante el viaje, Dios envía una gran tormenta sobre el Mediterráneo. Los marineros, desesperados, oran, lanzan cargas al mar, intentan mantener el barco a flote. Pero nada resuelve. Jonás confiesa: porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros, pide ser lanzado al mar. Y en lo que parecía el fin de la línea, sucede una de las intervenciones divinas más extrañas de la Biblia. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El lugar exacto donde el gran pez tragó a Jonás sigue siendo un misterio. Sin embargo, como pasó 3 días y 3 noches en el vientre del animal antes de ser lanzado a tierra firme, es razonable imaginar que el lugar donde fue tragado no estaba muy distante de la antigua Jope, el puerto de donde había iniciado su huida. Independientemente de dónde fue tragado, lo que tenemos certeza es que dentro de aquel pez, Jonás ora. Una oración de quebrantamiento, registrada en Jonás 2, reconoce la mano de Dios, se acuerda de Jehová, clama por la vida. Y entonces sucede lo que parecía imposible. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Te diste cuenta? El texto no dice que Jonás fue vomitado en Nínive. Dice que el pez lo dejó en tierra. El engaño de pensar que el pez vomitó a Jonás cerca de Nínive surgió porque muchos lectores confunden la secuencia de la historia. El texto bíblico dice apenas que el pez lo lanzó en tierra. Y enseguida, en el siguiente versículo, Dios vuelve a dar la orden. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Como esos dos eventos aparecen en secuencia, mucha gente asume que Nínive quedaba cerca de la playa. Esa lectura apresurada, sumada a la tradición popular que simplifica la narrativa, creó la idea de que Jonás salió directo del pez ya en Nínive, cuando en realidad la ciudad quedaba a más o menos 1.000 kilómetros del mar. Es decir, la narrativa en sí es simple. Jonás no fue vomitado dentro de Nínive, sino en algún punto de la costa, en tierra firme, para después seguir viaje hasta el destino que Dios le había ordenado. Cuando miramos la geografía, percibimos que las opciones eran limitadas. El pez estaba en el mar Mediterráneo, entonces el profeta solo podría haber sido lanzado en alguna parte del litoral mediterráneo. ¿El lugar más probable? Cerca de Jope, justamente el puerto de donde había intentado huir de la presencia de Dios. Eso le da a la escena una ironía poderosa. Es como si el Señor hubiera reseteado la historia, devolviendo a Jonás exactamente al punto donde todo comenzó, confrontándolo con el recuerdo de su desobediencia. Pero también existe la posibilidad de que el pez lo haya vomitado en alguna parte más al norte, quizás cerca de la costa de Fenicia,
región que hoy corresponde al Líbano, lo que acortaría un poco el camino hasta Nínive. Aún así, el hecho es que ninguna opción de litoral podría colocar a Jonás directamente dentro de la ciudad. Nínive quedaba en el corazón de Mesopotamia, región que hoy es el norte de Irak, a cientos de kilómetros de cualquier mar. Su única conexión con el agua era el río Tigris, que pasaba por la ciudad. Pero incluso ese detalle no resolvería el problema, pues el texto bíblico no sugiere que Jonás fue llevado por el río, sino lanzado en tierra. De ahí en adelante, el profeta tuvo que enfrentar una jornada larga y agotadora, algo entre 800 y 1000 kilómetros hasta llegar a Nínive. Eso no era un paseo corto, sino un viaje de varias semanas a pie, atravesando desiertos abrasadores durante el día, valles áridos, cordilleras y territorios peligrosos, con bandidos y pueblos hostiles en el camino. Solo de imaginarlo, ya se siente el peso de la misión. Y aquí está una ironía que el texto deja clara. La desobediencia de Jonás no acortó en nada su responsabilidad. La huida solo aumentó el precio de la obediencia. Esta historia trae muchas aplicaciones importantes para nosotros aún hoy. Primera, puedes hasta intentar huir de Dios, pero nunca escaparás de Él. Jonás corrió en dirección opuesta, pensando que podría esconderse en Tarsis, el fin del mundo conocido, pero descubrió que no existe lugar en el mapa que nos aparte de la presencia de Jehová. Cuando huimos de la voluntad de Dios, no encontramos paz, solo tormenta. Siempre que elegimos desobedecer, tarde o temprano la vida nos recuerda que es imposible escapar de la mirada de aquel que nos llamó. Segunda aplicación: la desobediencia nunca quita la responsabilidad, solo aumenta el peso del camino. Jonás podría haber ido directo a Nínive, pero la huida lo hizo enfrentar al pez y luego encarar un viaje aún más largo y agotador. La lección es clara: cuando resistimos la voz de Dios, no eliminamos la responsabilidad, solo hacemos el camino de regreso mucho más difícil. Al final, obedecer de primera siempre es más ligero que intentar reconstruir después de la fuga. Tercera aplicación: la disciplina de Dios no es destrucción, es restauración. Para Jonás, el pez parecía ser el fin, pero, en verdad, era el cuidado de Dios, preservando su vida y dándole una nueva oportunidad. Muchas veces, los lugares oscuros que enfrentamos no son nuestra ruina, sino la sala de espera de la restauración. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios usa la disciplina no para aniquilarnos, sino para quebrantarnos y ponernos de nuevo en pie. Ahora, si quieres profundizar en tu estudio bíblico, echa un vistazo a mi recurso exclusivo, mapas mentales de todos los libros de la Biblia, diseñados para hacer tu aprendizaje más fácil y efectivo. También recibirás materiales extra para llevar tu jornada bíblica al siguiente nivel. No te lo pierdas. Haz clic en el enlace en la descripción para obtener acceso inmediato. Y antes de irte, no olvides ver el próximo video que aparece en tu pantalla. Es uno que no querrás perderte. Quédate en paz y nos vemos pronto.